Llegamos al final de la serie, las mujeres en la Biblia. Terminamos con Evodia y Síntique, mencionadas juntas pero muy separadas. Hoy es la lección número 25. Hasta acá hemos aprendido muchas buenas lecciones de todas estas mujeres, de carácter bueno, otras no tan bueno, fieles hijas de Dios, otras malvadas. Evodia y Síntique están registrada su relación, o más bien su desacuerdo, en Filipenses capítulo 4, versículo del 2 al 3. Pero antes de estudiar esta lección número 25, soy muy agradecido primeramente con Dios por habernos dado el tiempo y el espacio de compartirles o haberles compartido esta maravillosa serie, y también con todos ustedes que me acompañaron durante todos estos meses, porque fueron varios meses de estudio bíblico, y da nostalgia terminar esta serie, porque podía haber incluido otras mujeres, pero creo que estas son suficientes para que podamos entender, más que todo ustedes hermanas, el carácter bueno y noble de la mujer que Dios espera en cada época, en cada tiempo, en cada región, aquellas que se dicen ser hijas de Dios. Bueno, vamos a estudiar entonces, hermanos, entremos en materia, esta lección número 25, Evodia y Síntique, mencionadas juntas pero muy separadas. Cuando Pablo predicó el Evangelio por primera vez en Europa, Lidia y su casa fueron los primeros cristianos en aceptar a Cristo. Fueron el núcleo inicial de la influyente iglesia en Filipos. Parece que esta iglesia, con el transcurso de los años, llegó a ser una de las iglesias que permanecieron más cerca del corazón del apóstol. La hospitalidad manifestada por Lidia, el cuidado que todos tenían por su salud y el bienestar, la ayuda monetaria enviada en momentos de apuro una y otra vez, todo esto estableció un fuerte vínculo de amor fraterno entre los cristianos de Filipos y el apóstol Pablo. Unos 7 años después del establecimiento de la iglesia, Pablo fue encarcelado en Roma y desde su celda les escribió una hermosa epístola. Aunque haya sido escrita desde una mazmorra, es una de las más alegres y más optimistas de todas las cartas del apóstol. Vibra de agradecimiento y de amor fraternal. En ella no se halla el menor reproche a la iglesia en su conjunto. En ella entonces encontramos es un ferviente sentir de amor profundo de Pablo hacia los hermanos en Filipos y viceversa. Sin embargo, en toda la carta se halla este pequeño señalamiento. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Por cierto, entonces, este mensaje va dirigido a 2 mujeres de la iglesia en Filipos. Pablo no dice en qué consiste su desacuerdo, pero lo consideraba suficientemente serio y pecaminoso como para necesitar un correctivo. Nada hay que se enseñe con mayor frecuencia y que sin embargo se viola tan a menudo como el principio de la paz y de la unidad entre los que son del Señor. Por eso, nuestras lecciones no estarían completas si no estudiamos pues dicha responsabilidad, y es un problema que surge muy a menudo en la iglesia del Señor, en todo lugar y en todo tiempo. Alguien dijo, donde haya luces, habrá bichos, donde haya perros, habrá pulgas, y donde haya seres humanos, habrá malos entendidos, diferencias de opinión, aun si tales seres humanos son cristianos, aun si son cristianos buenos. Por ejemplo, hay un registro en el libro de Hechos donde el apóstol Pablo y Bernabé no se llevaban bien. Podemos decir entonces como primer punto, los cristianos a veces
no se llevan bien. Volviendo al caso de Pablo, en Hechos 15 del 36 al 40 se registra ese gran desacuerdo entre el apóstol y el gran siervo que fue Bernabé. Vamos a leerlo, hermanos. Hechos 15, versículo 36 al 40 dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Dice el versículo 37: Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y dice el versículo 39: Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Sí, hermanos, aún cristianos maduros, como estos dos varones, tuvieron su desacuerdo, que los llevó a no trabajar juntos en la obra del Señor. Pero su desacuerdo terminó en paz, porque cada uno siguió sirviendo al Señor con una limpia conciencia. Sino que por causa de Juan Marcos, bueno, estas dos opiniones que tenían del uno del otro, de Juan, los llevó a que no podían seguir trabajando juntos en la obra del Señor. Algunos creen que estas exhortaciones encontradas en Filipenses capítulo 4 versículo 2 estaban conduciendo a este caso específico a la falta de unidad. Probablemente haya sido así o no, lo cierto es que los primeros 3 versículos del capítulo 4 destacan la importancia de vivir en armonía con los hermanos. De modo como Pablo manejó esta situación, puede ayudarnos a saber qué hacer cuando los hermanos tienen desacuerdos o cuando los hermanos se separan. ¿Qué podemos nosotros hacer en una situación semejante? Probablemente usted ya se haya encontrado en una circunstancia de hermanos que se separan por desacuerdos, o probablemente vayamos nosotros en el futuro a tener una situación igual. Pero, ¿qué debemos hacer cuando los cristianos tienen desacuerdos? Vamos a mirar entonces el apóstol Pablo, el método que usó. ¿Cómo puede ese método ayudarnos a nosotros también? En el capítulo 4, el apóstol Pablo en el versículo 1 empieza con un sincero elogio. Dice: Así que, hermanos míos, amados, deseados y gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esto es muy importante, porque en primer lugar Pablo estableció una atmósfera positiva. Dio seguridad de su amor a los cristianos de Filipos, a todos los cristianos, incluyendo a las hermanas, con problemas. Antes de dar un mandamiento, dio un elogio, como lo acabamos nosotros de leer. Hermanos, este versículo 1, no hay versículo de la Biblia que esté más lleno de calor y de afecto que este versículo 1. Él empieza entonces diciendo ahí, hermanos. Ellos eran hermanos y hermanas de Pablo. Todos formaban parte de una sola familia, la familia de la fe. Eran estimados. La palabra griega que se traduce para amados es la palabra griega ágape. Dios usó esta palabra para referirse a su Hijo en Mateo capítulo 3 versículo 17, cuando decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que podemos imaginar el énfasis que Pablo da cuando usa este término y se lo aplica a los hermanos de Filipos. A estos hermanos Pablo usó este término 2 veces cuando dice:
hermanos míos amados. Y la última parte del versículo 1, amados. También dijo de ellos deseados. Eran sus deseados y amados hermanos y hermanas. La palabra griega que se traduce por deseados es una forma para decir el anhelo que Pablo tenía por ellos, como también se usó cuando describió a Epafrodito el deseo de él volver a casa en Filipenses capítulo 2 versículo 26. Pablo sentía nostalgia por no ver a sus amigos de Filipos. También dice ahí en el elogio gozo y corona mía. Eran sus deseados y amados hermanos que hacían sonreír su rostro y enorgullecer su corazón. Eran su gozo. El solo hecho de pensar en ellos a Pablo le producía una felicidad. También dice que era su corona. La consideraba una corona de logro en su vida. La palabra griega que se usa aquí es estéfanos. Se refiere a una corona de victoria y celebración. Una palabra griega diferente. ¿Desea usted ayudar a dos cristianos a reconciliarse? Bueno, no comience señalando sus diferencias. Más bien, comience afirmando que usted se preocupa realmente por ellos. Para influenciar sus voluntades, debe primero entonces tocar sus corazones. La segunda cosa que el apóstol Pablo, aparte del elogio, entonces llega a la confrontación sensible. Filipenses capítulo 4 versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que la iglesia filipense era una corona para Pablo, su laurel de victoria, pero había una espina en esa corona. Dos hermanas que tenían un serio desacuerdo. El apóstol enfrentó el problema con su acostumbrada franqueza. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Síntique, el nombre Síntique, puede significar afortunada, mientras que Evodia puede significar próspera. Desafortunadamente, en ese momento ambas estaban al borde de la ruina espiritual. También Síntique puede significar afable y Evodia puede significar agradable aroma. Pero en ese momento, no obstante, lo menos que había en ellas era afabilidad y estaban propagando el desagradable aroma de la discordia. Lo segundo que Pablo hizo entonces fue confrontar el problema. Por lo general no basta con solo poner los brazos sobre los amigos disgustados y decirles que los ama. También debe animarles a superar sus diferencias. Pero vamos entonces a considerar un aspecto positivo de estas mujeres. Pero podemos entonces nosotros preguntar al respecto. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? Bueno, leamos el versículo 3, que hay un aspecto positivo que Pablo resalta. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, preguntemos entonces, ¿quiénes eran Evodia y Síntique? ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, no lo sabemos. Algunos han tratado de hacer que las dos mujeres representen dos facciones de la iglesia filipense, una facción judía y otra gentil. Pero hermanos,
no hay razón para creer que fueran otra cosa más que dos personas que no se llevaban bien, dos hermanas de la iglesia. Viendo el aspecto entonces positivo, esto es lo que sabemos acerca entonces de ellas. Pablo se refirió a ellas con términos afectuosos, pues estas mujeres habían combatido juntamente con él en el Evangelio. En el versículo 3 lo acabamos de leer. Así que note lo siguiente, la expresión combatieron juntamente conmigo, que es traducción de dos palabras griegas que significan precisamente eso, ha hecho que algunos lleguen a la conclusión de que estas mujeres habían predicado públicamente junto con Pablo. Esto haría entonces que el apóstol contradijera lo que escribió en otros versículos acerca de la necesidad de que las mujeres guarden silencio en los servicios de adoración pública. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 34 al 35 y Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 hasta el versículo 12, en donde el apóstol Pablo señala que las mujeres deben guardar silencio en los servicios públicos de adoración. Evodia y Síntique pudieron haber combatido juntamente con Pablo de muchas otras maneras que no tenían que ver con la predicación pública. Recordemos que en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo habló de la comunión o de la común participación en el Evangelio, dice ahí en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el versículo 5, Pablo lo señala y hace referencia entonces posiblemente del sostenimiento financiero que recibía Pablo de la congregación y no a la predicación del Evangelio junto a él. Posiblemente de esta manera hayan sido juntamente en la lucha en la propagación del Evangelio. En el mismo capítulo, Pablo instó a todos los miembros de la iglesia filipense a estar firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Difícilmente entonces podemos llegar a la conclusión de estos dos versículos que el apóstol estaba mandando a todos los miembros de la congregación a desempeñarse como los que proclaman el Evangelio desde el púlpito, porque sabemos que no todos los hombres tienen el talento de predicar y también sabemos que a las mujeres Dios no les es permitido predicar en público. La mayoría de los predicadores pueden hablar entonces con cariño acerca de algunas mujeres que no predicaban, pero que eran partícipes con ellos en sus luchas en la causa del Evangelio. Usted es testigo en su congregación de cuántas mujeres han participado, han apoyado de manera que no sea desde el púlpito predicando, sino de otras maneras en la obra local. Bueno, las mujeres pueden propagar el Evangelio de muchas maneras y no necesariamente tienen que ver o tienen que verse ellas detrás del púlpito. Estas maneras, hermanos, pueden ser, por ejemplo, situaciones privadas, como lo describe Tito 2, 3, 5 y Hechos capítulo 18, 26. Cuando Pablo habla de las mujeres ancianas allí enseñando a las mujeres jóvenes en una clase bíblica para mujeres. Y también en 18:26 del libro de Hechos habla de la esposa de Aquila, Priscila, que fue la clase que estudiamos nosotros, la clase pasada, como Priscila tomó aparte a Apolos y le enseñó más exactamente el camino del Señor. Entonces estos dos ejemplos son válidos para mostrar que las mujeres pueden enseñar en ciertas circunstancias privadas. Desde el comienzo de la iglesia en Filipos, las mujeres habían jugado un papel muy importante, porque, como vimos al principio, los primeros cristianos convertidos fueron una mujer, que fue Lidia, y su casa, Hechos 16, versículo del 13 al 15. Esa mujer Lidia
abrió enseguida las puertas de su casa al apóstol Pablo y también convirtió su casa en un lugar de reunión para la iglesia. Hechos capítulo 16, versículo 40. No hay duda de que el ejemplo de ella inspiró a otras mujeres de la congregación a participar en la obra del Señor. Así que Pablo aquí en el versículo 3 señala un aspecto positivo de estas dos mujeres, Evodia y Síntique, combatieron juntamente con él en el Evangelio. Entonces podemos decir, posiblemente hayan aportado económicamente a la obra de evangelización y posiblemente, como lo hizo las mujeres ancianas o como lo hizo Priscila, hayan ayudado en situaciones privadas en la enseñanza de la evangelización. Bueno, otro aspecto positivo acerca de Evodia y Síntique que se da en el texto es que los nombres de ellas estaban escritos en el libro de la vida. Dice ahí en el versículo 3, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando Pablo dijo de las dos mujeres que ellas habían combatido juntamente con él, se acordó de otros que habían trabajado juntamente con él. Así añadió las palabras, con Clemente también. Algunos han identificado a este Clemente y los demás colaboradores, pero han señalado de Clemente que era como o conocido como Clemente de Roma, que se menciona en los primeros anales, no inspirados primitivos, pero no hay prueba histórica para relacionarlo con Clemente de Roma. Ese Clemente era probablemente un miembro de la iglesia en Filipos que había ayudado al apóstol Pablo. La mención de Clemente hizo que el apóstol recordara a otros siervos fieles de Dios, como lo dice ahí en el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, puede que usted y yo no reconozcamos los nombres de aquellos en quienes estaba pensando el apóstol Pablo, pero el Señor sí los reconoce. ¿Por qué? Porque estos nombres estaban en el libro de la vida. ¿Y qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el registro celestial de los fieles. La implicación, hermanos, entonces, es que Evodia y Síntique se encontraban dentro de los que se enumeran en el registro celestial. El libro de la vida también se señala por Juan en Apocalipsis 21-27. Dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lucas, en el capítulo 10, versículo 20, habló acerca de los que predicaban el Evangelio y expulsaban espíritus inmundos. Jesús reconoció que ellos debían regocijarse porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Y Apocalipsis, en el capítulo 3, se nos dice que una persona inscrita puede llegar a ser borrada. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que la implicación de que los nombres Evodia y Síntique se encontraran dentro de los que se enumeraban en el registro celestial, esto debería haber proporcionado múltiples motivaciones para que las dos hermanas superaran sus diferencias. ¿Cómo qué cosas debían considerar? En comparación con tener sus nombres en el libro de la vida,
Los problemas personales de ellas entonces eran insignificantes. También, en vista de que las dos estaban destinadas a ir al cielo, donde solo la armonía imperará, la paz también, ¿no deberían llevarse bien sobre la tierra? Ellas debían haber entendido que sus nombres no estaban escritos con tinta indeleble. Esto es, que los nombres de ellas podían ser borrados del libro de la vida, como leíamos ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Si ellas no acataban el mandamiento del apóstol Pablo, podían entonces correr este riesgo. ¿Cuál? El de ser borradas del libro de la vida. Bueno, hay un aspecto negativo. Ya vimos entonces dos aspectos positivos acerca de Evodia y Síntique. ¿Quiénes eran? No lo sabemos. Pero por lo que Pablo dice de ellas, combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio y sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. O sea, pues que eran cristianas fieles y habían trabajado en la obra del Señor. Pero el aspecto negativo en las vidas de Evodia y Síntique había un aspecto no tan positivo, pero era un aspecto triste. La razón por la que se les recuerda es que no se podían llevar bien. Esa característica de sus vidas amenazaba con contrarrestar todo el bien que habían hecho. Y he tratado de ponerme en el lugar de ellas. Por ejemplo, pensando lo siguiente: qué humillante debió haber sido oír los nombres de ellas mencionados en una carta que había de leerse en público a la congregación entera. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Imagínense entonces un domingo, toda la iglesia reunida. Y cuando el ministro leyó esa referencia, debió haber sido muy humillante para ellas. ¿No cree usted que se les avergonzaría saber que la gente alrededor del mundo todavía está leyendo acerca del problema de ellas? La situación de ellas ha hecho que me pregunte lo siguiente, y podríamos decir una lección aquí. ¿Qué tal si se escribiera un renglón en la Biblia acerca de mi vida? Un renglón que todavía se estuviera leyendo dentro de 2000 años. ¿Qué diría tal renglón? Qué triste sería si se tuviera que decir el hermano Tomás, el que no pudo llevarse bien con los demás. Sería muy triste. O el hermano Tomás o la hermana que dividió la iglesia del Señor. O el hermano Tomás, el que siempre dio mal testimonio. O el hermano Tomás, el que siempre estuvo ausente en las reuniones. O el que amó al mundo o al dinero. Bueno, qué triste, hermanos, que si se tuviera que escribir un renglón acerca de mi vida, se escribieran cosas negativas. Eso sería muy triste. Pero podríamos entonces preguntar, ¿por qué fue Pablo tan específico en la relación con las dos mujeres y el desacuerdo de ellas? No parece que el propósito haya sido avergonzarlas públicamente. Es muy probable entonces que lo hiciera porque sabía que los problemas entre dos miembros de la iglesia pueden propagarse a dos más, luego a cuatro más, hasta que infecta a una congregación entera y podríamos tener aquí entonces una iglesia dividida. Si usted está pensando que no es así, bueno, yo lo he visto suceder. Y tal vez usted lo haya presenciado. Un problema entre dos cristianos necesita resolverse de inmediato, antes que se multiplique.
Ahora, sobre qué era el desacuerdo entre Evodia y Síntique. Es casi seguro que no tenía que ver con asuntos doctrinales. Algunos autores usan Filipenses capítulo 4 versículo 2 al 3 para enseñar que su desacuerdo era sobre asuntos doctrinales. Pero hermanos, Pablo mandó a los filipenses a permanecer asidos de la palabra de vida en el capítulo 2 versículo 16. Es más, cuando Pablo trataba problemas doctrinales, él por lo general especificaba qué problema era, como por ejemplo Romanos 6 del 1 al 2, y también cómo los implicados estaban en error, como lo señala 2 Timoteo 2, 18, cuando habla allí de algunos que se habían apartado a falsa enseñanza. Entonces, hermanos, estas dos mujeres implicadas no estaban en un error doctrinal. Evodia y Síntique probablemente tenían un choque de personalidades. Hoy, celosos obreros del Señor que a menudo tienen opiniones muy fuertes acerca de cómo deben hacerse las cosas, es evidente de que se han colocado en algún momento en desacuerdo. Es más, ponga usted a dos obreros fieles juntos y los desacuerdos inevitablemente se suscitarán. En estos años que yo llevo de predicar el Evangelio, he visto muchos conflictos en la iglesia. Por cada desacuerdo sobre asuntos doctrinales, ha habido un centenar relacionado con diferencias de opinión. Bueno, hermanos, entonces hasta acá hemos analizado dos pasos que el apóstol Pablo ha hecho. Primero, el elogio. Segundo, la confrontación. Y tercer paso, la conciliación satisfactoria. Hemos hablado entonces en general acerca del problema entre las dos hermanas de Filipos. Es el momento de estudiar más detenidamente ahora cómo manejó Pablo una situación potencialmente explosiva. Ya hemos hecho entonces notar, vuelvo y lo repito, que él comenzó con un elogio y no dudó en confrontar a las dos hermanas. Agreguemos a estas anteriores ideas lo siguiente. Pablo hizo algo, tomó cartas en el asunto, actuó inmediatamente. Pues vamos a leer el versículo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces hizo algo, actuando de inmediato. Pablo tomó cartas en el asunto, no pasó por alto la situación, esperando que desapareciera por sí sola. Aparentemente hizo algo tan pronto se enteró de que había un problema. No se demoró hasta el punto de que la congregación llegara a tomar partidos. Pablo permaneció neutral, pero preocupado. No tomó partido con ninguna de las dos mujeres. Usó la misma palabra para cada una de ellas. Ruego a Evodia y ruego a Síntique. En este contexto, la palabra rogar viene de la palabra griega parakalo, que significa llamar al lado de, rogar, suplicar, insistir, implorar. Es posible que una de estas dos mujeres era más culpable que la otra, pero la desaveniencia estaba entre las dos. Así sucede a menudo. No obstante, las dos eran culpables en cierta medida. Recuerdo que cuando yo peleaba a veces con mi hermana y mi madre aparecía, como siempre, aparecía, los dos protestábamos diciendo, pero ¿fue él el quien comenzó o fue ella que comenzó? Mi madre no trataba de determinar cuál de los dos era más culpable. Sencillamente decía, se necesitan dos para que haya una pelea. Y los dos sufríamos las consecuencias. Cuando dos cristianos tienen roces,
La Biblia enseña que los dos han de dar el primer paso para la reconciliación. Al que cree que ha sido agraviado, se le manda a ir a su hermano, Mateo 18:15. Al que se le ha acusado de causar el agravio, también se le manda a ir a su hermano, Mateo 5:23 al 24. Ninguno de los dos tiene derecho de decir, es él quien tiene que venir a mí. El apóstol Pablo también instó a la unidad con firmeza. Pablo recalcó la importancia de superar las diferencias. Rogó a las dos mujeres que vivieran en armonía. Qué agradable es oír voces que armonizan y qué desagradable es oír voces discordantes. La expresión que sean de un mismo sentir, como lo dice en el versículo 3, es traducción de palabras que significan pensar lo mismo, sentir lo mismo. Una frase parecida en el capítulo 2, versículo 2, se introdujo por sintiendo lo mismo. La expresión que sean de un mismo sentir se encuentra en el mismo modo imperativo como se encuentra la mayoría de las instrucciones del apóstol Pablo en el capítulo 4, en el versículo del 1 hasta el 9. Vivir juntos en armonía no es una opción para los cristianos, es un mandamiento dado por Dios mismo. A veces los cristianos creen que los malentendidos entre ellos son cosas con las que nadie más tiene que meterse. Sin embargo, los problemas dentro de la congregación son cosas con las que todos los miembros tienen que ver. Los desacuerdos no solo dañan a los que lo tienen, sino que también dan a otros una mala impresión de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, se habla del problema que había en la iglesia en Corinto, las divisiones, que llegó a oídos de los hermanos en Cloe, y estos le hicieron informar al apóstol Pablo la situación. También pasa cuando las iglesias de Cristo tienen sus problemas, sus divisiones. No solamente los implicados son afectados, sino que también muchas congregaciones y también gente incrédula se entera de semejante situación. Por eso los desacuerdos dan una mala impresión de la iglesia y ahuyenta a los incrédulos. Juan capítulo 17, versículo 21 y 23 habla de que el mundo conocerá por el amor de los cristianos, pero también el mundo se entera de las divisiones que hay dentro de la iglesia. Hermanos, es triste decirlo, pero uno de los grupos más divididos es la iglesia de Cristo, porque nos hemos dividido por muchas razones doctrinales y también por muchas razones personales. El Señor desea que nosotros vivamos en paz unos con otros. Dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una cosa que el Señor aborrece, hermanos, es el que siembra discordia entre hermanos. Así lo señala Proverbios capítulo 6, versículo 19. Otra cosa es que les recordó apropiadamente. Pablo recordó a las dos mujeres que las dos estaban en el Señor. Pues vamos a leer el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra en el Señor o su equivalente era de uso favorito para el apóstol Pablo. Evodia y Síntique habían sido bautizadas en Cristo o en el Señor. Romanos 6:3. Eran hijas de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Estaban en Cristo. Eran hijas de Dios. Tenían todas las bendiciones espirituales en el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3. En el Señor
también estaban rodeadas del amor de Dios, Romanos 8:39. En el Señor implica también que ellas eran un cuerpo, como lo dice Romanos 12:5. Por lo tanto, habían de ser una, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. El estar en Cristo les daba puntos de confluencia en los cuales podían coincidir. En todos estos puntos estaban de acuerdo, tenían una armonía perfecta. Al ponerse ellas, por así decirlo, al pie de la cruz, con la mirada puesta en el rostro de aquel que murió por ellas, debían tomarse de las manos para alabar al Señor en lugar de verse en discordancia, en enemistad, en desacuerdos entre ellas. También en esta conciliación satisfactoria, Pablo proporcionó ayuda y una ayuda competente. Los cristianos deben tratar de superar diferencias por sí solos, pero a veces necesitan ayuda para resolver los conflictos. Aparentemente, Pablo creyó que este último era el caso de Evodia y Síntique. No trató de resolver los problemas de ellas desde Roma. En lugar de eso, pidió a un amigo de confianza que estaba en Filipos que trabajara con ellas, dice ahí en el versículo, la primera parte del versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Mucho tiempo y papel se han desperdiciado conjeturando sobre quién fue este compañero de Pablo. Algunos incluso han cambiado la forma del nombre, ¿sí? Pero son simplemente conjeturas. Se ha insinuado que Pablo está usando un juego de palabras como quizás hizo con la carta a Filemón en el versículo 11. Bueno, suponer que Pablo no mencionó por nombre a este amigo puede parecer un poco extraño, pero esta no sería la única vez que Pablo no dice el nombre de ciertos individuos. Por ejemplo, compare 2 Corintios 8, 18 y versículo 23. Un hermano dijo y insinuó lo siguiente con relación al compañero fiel que no tiene nombre. Al verdadero compañero de yugo se le deja en el anonimato para que nosotros pongamos allí nuestros nombres, para recalcar que hemos de estar siempre alerta para detectar y luego sanar el cáncer de la falta de unidad en la comunión de la iglesia. Así que hermanos, no sabemos quién era este hombre, pero no hay duda de que tenía experiencia en tales asuntos. Por eso Pablo lo encargó. Ahora Pablo contaba con él para que hiciera realidad la armonía entre estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Y pocas tareas son más difíciles y pocas son más importantes, como la de ayudar a la reconciliación de estas hermanas. En conclusión, son muchas verdades vitales las que se han señalado en este estudio. Espero que recuerde por lo menos 4. El Señor desea que los suyos vivan en armonía. Lamentablemente, por estar la iglesia compuesta de gente, inevitablemente se suscitarán desacuerdos. Tercero, cuando se suscitan discordias, hay una manera acertada y una manera equivocada de manejar el asunto. Y por último, los problemas entre dos miembros de la iglesia deben preocupar a todos los demás miembros de esa congregación. Los problemas entre hermanos deben ser solucionados y los miembros de la iglesia debemos esforzarnos por ser pacificadores, como lo señala nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 9. Así que hermanos, esta es la última lección de esta serie maravillosa sobre las mujeres de la Biblia. Para mí, vuelvo y repito, como les decía al principio, fue un motivo de gozo y alegría el que Dios me haya dado la maravillosa oportunidad
de presentarles a ustedes esta maravillosa serie. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios nos siga dando estas buenas enseñanzas a través de estas mujeres, estas figuras que encontramos nosotros en la Biblia, para que cada día seamos mejores hijos e hijas de Dios. La bendición del Señor sea con todos ustedes, hermanos y hermanas queridas. Dios les bendiga.